La refracción subjetiva es aquella en la que el paciente ha de responder a las preguntas del optometrista para determinar de una forma correcta cuál es la lente que proporciona una mejor visión. En los pacientes con baja visión es adecuado el uso de gafa de prueba para realizar la refracción subjetiva, ya que además de ser más cómoda, permite el libre movimiento del paciente a la hora de buscar su locus retiniano preferencial. La última fila que pueda leer. La tercera. Es conveniente realizar la refracción de una forma protocolizada para minimizar los errores. Por ello se recomienda empezar siempre por el mismo ojo. Se colocan en la gafa de prueba las lentes correspondientes a la retinoscopia neta obtenida previamente. Si la potencia es mayor de 4 dioptrías, se deberán colocar las lentes en la celdilla más cercana al ojo que está por detrás de la montura. Habrá que tomar la agudeza visual nuevamente, dado que es el punto de partida para las siguientes maniobras del proceso de refracción, y comenzar desde ese punto. Primeramente se ajustará la potencia esférica. Para ello habrá que probar lentes de potencias concretas en función de la agudeza visual, dado que los pacientes con baja visión no son capaces de distinguir pequeños cambios de potencia. Por ello se emplea el cálculo de la mínima diferencia apreciable o MDA, que permite al paciente detectar la variación entre las lentes. La MDA se calcula con dos posibles fórmulas. La primera utilizando el denominador de Snellen a 6 metros y dividiéndolo por 30. La segunda dividiendo 2 entre la agudeza visual decimal a 6 metros multiplicada por 10. Se prueban por tanto por delante de la montura de prueba dos lentes, una positiva primero y otra negativa después, con una potencia cada una de la mitad de la mínima diferencia apreciable. El paciente irá seleccionando entre la primera lente y la segunda, de tal manera que así se vaya ajustando la potencia de la esfera. Con el segundo, no muy, con este un poco mejor. Mejor primero. No. Segundo. Una vez ajustada la esfera, hay que comprobar el astigmatismo. Para ello se empleará el cilindro cruzado de Jackson con una potencia que se base en la mínima diferencia apreciable de la agudeza visual que tenga en ese momento el paciente. La primera comprobación será la del eje. Para ello hay que alinear el mango del cilindro cruzado con el eje de la lente que está situada en la gafa de prueba y voltearlo para que el paciente elija entre una de las dos posiciones. El eje de la lente de la gafa de prueba se gira en la dirección del eje negativo del cilindro cruzado de Jackson, ya que la refracción se está realizando con cilindro negativo, y así varias veces hasta que el eje quede ajustado. La potencia del astigmatismo se comprueba también con el cilindro cruzado de Jackson, pero en este caso el eje del cilindro cruzado de Jackson ha de coincidir con el eje del cilindro en la gafa, y probar las dos posiciones, volteando el cilindro cruzado de Jackson. Finalizado el ajuste del cilindro, se vuelve a comprobar la potencia esférica para afinarla al máximo. Para ello se vuelve a calcular la mínima diferencia apreciable si ha variado la agudeza visual, y se prueba la lente positiva y negativa nuevamente. Cuando la agudeza visual ya no se consigue mejorar, se ha finalizado el proceso, y por lo tanto habrá que anotar la potencia de las lentes esféricas y cilíndricas que han proporcionado dicha agudeza visual. También es necesario anotar la agudeza visual alcanzada por el paciente con la nueva refracción, además de comprobar si el paciente percibe de forma subjetiva mejoría con la nueva medida. El último paso es medir la agudeza visual en visión próxima, puesto que será el inicio para los posteriores cálculos para las ayudas ópticas necesarias. Se toma como inicio una distancia de 40 centímetros y una adición de más 2,50 dioptrías. Se toma la agudeza visual a esa distancia. Según esa medida, se podrá reducir la distancia de trabajo poniendo adiciones más altas para mejorar la agudeza visual sin necesidad de otras ayudas ópticas o no ópticas. Finalmente, se anota la agudeza visual que se alcanza con las distintas adiciones probadas.